Habíamos empezado la clase pasada con ver, por un lado, regla de Barrow me permite calcular con primitivas integrales, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es buscar formas para encontrar las integrales o las primitivas. De ahí que, ¿cómo es que se dice? Empezamos por un lado, lo que era integración por partes, ¿sí? Como un método de integración, y también vimos la fórmula de partes para primitiva. O sea, cualquiera de los dos caminos en realidad me permite calcular integrales. La única diferencia es que por primitivas después hay que hacer barra, ¿de acuerdo? Pero el hecho es que no todas, a diferencia de derivadas, el cálculo de primitivas es bastante complicado, de ahí la necesidad de buscar ciertos métodos. Trabajamos con partes, vimos los problemas de partes y empezamos con cambio de variable. Vimos específicamente, ¿cómo es que se dice? Que la fórmula de cambio de variable se puede aplicar en dos sentidos. En principio, habíamos empezado a trabajar integrales partiendo de f compuesta con g por g', en el sentido de que en apariencia es más sencillo. ¿Por qué? Porque todo está ahí adentro. Entonces tienen que buscar específicamente la función a cambio de variable dentro de esta integral. Lo de primitiva también lo vimos. Llegamos al cambio de variable con primitiva. O sea, el mismo sentido, con primitivas. Y vimos cómo buscar cambios de variable. Un ejemplo de cómo buscar cambios de variable. O sea, a ver, en el sentido de que no siempre, hicimos el ejemplo del logaritmo de x sobre x, donde es visible cuál es el cambio de variable a hacer. ¿Estamos de acuerdo? El hecho es que no siempre esos cambios de variable son visibles, por decirlo así. Entonces, la idea es, en cierta medida, es cuando yo voy a hacer, voy a partir de f compuesta con g por g', yo lo que les decía que durante el cambio de variable, a veces la compuesta me enmascara, entre comillas, cuál es la función g. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, cuando hacemos el cambio de variable, nosotros trabajamos de x en prima, de x, de x. La idea es que es identificar, por un lado, cuál es la función, cambio de variable. Por otro lado, identificar o calcular la derivada. Entonces, por un lado, tenemos, si yo tengo g de x, es fácil encontrar g'. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si tienen tengo esto. ¿Sí? Ahí me pueden decir una función g para hacer cambio de variable. A priori, el hecho es que, bueno, quizás a alguno se le ocurra alguna, silencio absoluto, ¿sí? Pero esto, en principio, yo lo puedo escribir de la siguiente manera.
1 sobre x a la 6 más 1 por x cuadrado de x. ¿Sí? ¿Por qué me interesa esto? Por el hecho de que expresé como un producto de dos funciones. No porque vaya a ser partes, sino porque en cambio de variable G', ¿qué le pasa a G' siempre? G' está multiplicando. O sea, en G' siempre es un término que está multiplicando. Entonces, en este caso específico, tengo dos posibles G'. Esto o esto. ¿Se entiende? O sea, a priori no tengo forma de diferenciar cuál sería G'. ¿Cómo decido cuál G'? ¿De derivarla? Si tengo G', al revés. Primitivizar en realidad. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si tengan en cuenta que si G' es 1 sobre x a la 6 más 1, esto se supone que se supone que yo tengo que hallar G. Tengo que hallar una función cuya derivada me dé esto. ¿Alguna idea? Clarísimo que no. En cambio, si yo tomo G' de x cuadrado, ¿cuál sería G de x? X a la 3 sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, en principio, a veces, en realidad, me conviene, a partir del G', buscar el cambio de variable. Entonces, ¿qué cambio de variable harían en este caso? Y G de x igual a eso. ¿Sí? Hay un detalle en esto que, ¿qué pasa? Queda clarísimo que la primitiva de esto es x cubo sobre 3. ¿Sí? Yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, que esto es G', por lo tanto, todo esto, ¿qué va a ser? ¿Sí? Obviamente, como conozco G, después tengo que pasar a encontrar F. ¿Sí? Una vez que tengo G, tengo que encontrar F. ¿Qué problema tiene esta G? Que tiene constantes en un tercio. Es un tercio, en cierta medida. Lo pueden hacer directamente, pero las constantes, entre comillas, le van a complicar la función f. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en realidad? Voy a buscar un cambio de variable parecido. ¿Cuál? Simplemente vamos a tomar que de x igual a x sin la constante. ¿Estamos de acuerdo? Se entiende que la única diferencia es que le falta un tercio. ¿Qué va a cambiar obviamente? ¿Cuánto le da la derivada? El hecho es que la constante esa no la tengo. Pero como
como está multiplicando, exactamente, como está multiplicando, lo que voy a hacer es multiplico por 3 y por 1/3. Eso me da 1. Entonces, de esa manera, en cierta medida, vamos a simplificar la función. ¿Se entiende? O sea, las constantes, cuando buscan cambio de variable, las constantes nunca les conviene que aparezcan en G. Entonces, si aparece una constante, la cambio de variable. Sin constante, porque la constante se la agregan a la G', por decirlo así. ¿Se entiende? Esa es la idea fundamental. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué me falta hacer? Tengo que hallar F. Bien. Tengo que hallar F. Sabemos que F compuesta con G es 1 sobre X6 más 1. ¿Sí? Entonces, esto es F, G vale X cubo. Tiene que ser X cuadrado. Que F tiene que ser lo mismo pero con X cuadrado. ¿Cuánto vale F de U? 1 sobre U cuadrado más 2. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Como nosotros justamente estamos haciendo el cambio de variable U igual a X cubo, ¿tá? Y acá tengo X a la 6, necesariamente mi función me queda esto. ¿Se entiende eso? O sea, de ahí que con el cambio de variable, en cierta medida también debemos encontrar cuál es la función. ¿Sí? Entonces, ahora sí nosotros podemos hacer esto. ¿En qué sentido? Que tengo la función que es 1 sobre U cuadrado más 1. Entonces, esto les va a quedar igual a ¿qué cosa? A 1/3 por la primitiva de 1 sobre U cuadrado más 1 de U. Todo esto lo tienen que componer ¿con qué cosa? Con G de X. ¿Se entiende? Con X al cubo. ¿Sí? ¿Y es más sencillo de calcular esta primitiva? ¿Con tabla? ¿Qué función derivada le da eso? ¿Hay alguna función que derivada le dé eso? Las tablas no sé si me bien aparecía, pero no sé si era derivadas e integrales que era algo, no sé qué. Con no sé qué, que no sé cuánto. El arco tangente. Estaba en la tablita así. El hecho es que esta tiene primitiva directa, arco tangente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, específicamente, en este caso, ¿esto qué va a ser? 1/3 de arco tangente de U sería, vamos a ponerlo todo, más una constante, todo esto compuesto con X al cubo. De ahí que esto que les va a quedar 1/3 de arco tangente de comida, no sé qué quise escribir. Arco tangente. ¿Sí? Y ahí tenemos específicamente la primitiva. ¿Se entiende? Por eso el cálculo de primitivas no es tan sencillo. ¿Tá?
Obviamente que si miramos la función original, a ojo, a alguien se le puede dar cuenta que esto es algo tangente, de que un tercio de algo tangente de que es el cubo. Obviamente hay que tener mucha práctica y manejo para darse cuenta de esas cosas, pero no es necesario porque, bueno, se supone que para eso tenemos cambio de variable, en este caso, o partes, como vimos en la clase pasada. El cálculo de primitivas no es algo muy sencillo de hacer, por eso se requiere todos estos métodos, tanto integración por partes como cambio de variable. Bueno, ¿preguntas de esto? Entonces, a ver, hay otro problema. Acá, que cuando ustedes tienen que calcular integrales, tampoco saben si es parte, es decir, qué van a aplicar. O sea, en el práctico, obviamente, sí, porque dice, bueno, calcular integrales usando partes, calcular integrales usando cambio de variable. Ahí tiene una pista por donde arrancar. Obviamente que tienen que practicar esos métodos, ¿por qué? Porque el día de parcial van a tener solo la primitiva y ustedes se tienen que dar cuenta qué camino elegir. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea fundamental. Pero esto es mucha práctica nada más. O sea, es bastante sencillo, pero requiere práctica. Bueno, cuando vimos la fórmula de cambio de variable, en este caso específico dijimos que había otra forma de resolver el caso de variable, que es partiendo de la otra integral. O sea, yo voy a partir de la integral entre a y b de f de u de b. ¿Sí? Se supone que esta la vamos a transformar en la segunda, o en la fórmula original, en la primera. El cambio de variable, en realidad, es el mismo. ¿Por qué? Porque esto les va a quedar f de g de x por g' de x de x. ¿Sí? Entonces el cambio de variable acá sigue siendo el mismo. Ahora, me faltan los extremos de integración. ¿Sí? Yo sé que la variable u varía entre a y b. ¿Sí? ¿Y la x? ¿Entre qué va a variar? No. Eso será en el anterior. ¿Por qué? Porque ahora vos conocés el valor de u. Yo quiero ver qué valor de x hace que g de x me dé a, el valor de x hace que g de x me dé b. ¿Se entiende? Yo tengo que hallar en principio qué valor de x hace que esto me dé g de a, para g de a. Tengan en cuenta que la fórmula original, ¿qué dice? C y D. O sea, tengo que hallar este C y tengo que hallar este D. ¿Y cómo hallamos este C y este D? Acá. Con el cambio de variable. ¿Y eso qué es? La inversa, exactamente. O sea, acá para hallar los valores, ¿qué vamos a necesitar? La inversa de la función g, en realidad.
¿Por qué? ¿Cómo voy a hallar el valor de X? Con la inversa en el punto A. Y la inversa en el punto B me va a dar el D. O sea, en un caso tengo el C y en el otro caso tengo el D. ¿Sí? O sea, en este caso específico necesitamos la inversa. Supongo que si hice transparencia para el caso 1, debe haber una transparencia para el caso 2. Claro, ahí está la formulita con la inversa. ¿Qué problema tenemos acá? En principio, varios. Primero, es que acá preciso que exista la inversa. O sea, ¿y cuándo existe la inversa de una función? ¿Cuándo es biyectiva? Estamos de acuerdo. El problema más complicado para ustedes, justamente, es cómo, qué función voy a poner acá. ¿Cuál va a ser mi función? ¿Sí? ¿Qué pasa? Ustedes recién están empezando a hacer cambio de variable. Entonces, no tienen ni el ojo ni la práctica para darse cuenta cuál es esa función. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nosotros acá en el curso específicamente vamos a trabajar solo ciertos casos especiales. Pero la gracia de aplicar este método reside específicamente en ¿qué? En darse cuenta cuál es esta función G. A los efectos prácticos, o sea, eso necesitan tener experiencia o manejo en el cambio de variable. ¿Ya? No, si nosotros no pretendemos específicamente que encuentren la función G, ¿ya? Pero este cambio de variable sí lo tienen que saber hacer. ¿Ya? Usualmente en las evaluaciones, si hay que aplicar el caso 2, a veces le damos la función. ¿Ya? O sea, con esta función aplicar un cambio de variable. Entonces, ahí específicamente la función es dada. Generalmente, ustedes no se tienen que dar cuenta de la función, salvo en 3 casos particulares que vamos a ver ahora. Por ejemplo, o sea, en el caso 2, ahí la gran incógnita es cuál es la función G. Entonces, vamos a ver un ejemplito. Caso 1, caso 2, D. La integral entre 0 y a raíz de a cuadrado menos e cuadrado de x. ¿Sí? Detalle. Vamos a ponerle u cuadrado de u. Para usar la misma notación que venimos usando con los cambios de variable hasta ahora, vamos a poner la u de este lado. ¿Sí? Y se supone que yo tengo que encontrar una función g de x para componer acá. Esa función se supone que pues, hay alguna razón para elegir. ¿Sí? En este caso específico, la función es la siguiente. Es lo mismo, pero vamos a hacerla como está ahí, que es con coseno. ¿Alguna idea por qué es esa función? Y acá, este es uno de los inconvenientes que encuentran ustedes con respecto a este cambio de variable. ¿Por qué esa función? En apariencia, a priori, no tengo idea de por qué. ¿De acuerdo?
Ya vamos a llegar a ver el porqué. Antes de hacer eso, a ver, no me equivoqué igual. A ver, déjame pensar porque hice las cosas mal. Porque quiero que me quede algo que sí. Sí, está bien con el centro. Así me queda algo tanto. Cualquiera de los dos funciona. Detalle. Cualquiera de los dos funciona. Ya vamos a ver por qué prefiero seno al fino coseno. Necesito G', que ¿qué cosa es G'? A coseno de X. Si va a seno, es coseno. ¿Qué otra cosa necesitamos para poder plantear la integral? ¿Y cuál es F? ¿No es conocida? La integral de... Sí, pero pará, la función F es conocida. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si vos estás partiendo de esta integral, esa es tu función F. Preciso los extremos y para los extremos preciso la inversa. ¿Estamos de acuerdo? Para los extremos nosotros precisamos la inversa. La función la tengo. ¿Y cuánto vale igual que X? ¿Cuánto vale X igual que a la menos 1 de 1? ¿De? Uso. Lo está despejando. ¿Cómo calculaba la inversa? Despejando. ¿Se acuerdan de esa cosa? Entonces en realidad cuando despejan de allá, U igual a seno de X, acá le queda que el X es al coseno de U sobre A. ¿Sí? ¿De dónde despejaste? Porque esto, compuesta con la inversa, te tiene que dar X. ¿Entiendes? Entonces, cuando despejes de acá, G compuesta con la inversa te va a dar 1. Siempre el cálculo de inversa es un despeje. Mayoritariamente, no siempre. Y ahí te queda derecho. ¿Sí o no? Si esto lo componen con esto, les tiene que dar la identidad. Función inversa iba para el primer parcial, el tema del primer parcial. Acá necesitan acordarse de cómo calcular la inversa, obviamente. ¿Estamos de acuerdo? Los que preguntan sobre los parciales, específicamente esas cosas las tienen que saber. Entonces, con esto, yo sé que ahora voy a armar la tabla de valores. Yo sé que la U varía entre 0, 0, 0 y A. Y la X, ¿entre qué va a variar entonces? ¿Y el coseno de cuánto? De 1. ¿Sí? ¿Y cuánto vale al coseno de 0? 0. ¿Y al coseno de 1? Sobre 4. No. ¿Cuándo el seno vale 1?
Pi no está, ahí está. Sobre 2. Pi sobre 2. Ay, madre mía. Pi sobre 2. ¿Me falta algo más? No, ya lo tengo. Yo me perdí dónde estoy yendo, dónde estoy yendo. La compuesta. La compuesta. Hicimos el intervalo de integración, la derivada la tengo. ¿Qué me falta ahora? La compuesta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me falta la composición. F, ¿qué es esto? Compuesta con G. O sea, ahora tenemos que hacer esta compuesta. ¿Qué va a ser qué cosa? Raíz de a cuadrado menos seno de x al cuadrado. ¿y ahí qué hacemos? Obviamente que esto es a cuadrado seno cuadrado. Se elimina los A. ¿Cómo que se eliminan los A? No se van los A. Pueden sacar factor común, que es distinto. Pero no eliminarlo. Qué horrible. A cuadrado por 1 menos seno cuadrado de x. ¿Se entiende? Se pueden separar. Antes de separar, hay otra cosa más interesante. 1 menos seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x. Entonces va a quedar raíz de a cuadrado por coseno cuadrado de x. ¿Qué pasa con raíz de a cuadrado? Valor absoluto. O sea que esto les queda valor absoluto de a por valor absoluto de coseno de x. ¿Se entiende? ¿Qué dato tenemos de a? Es mayor a 0. O sea, esto es a. Y de coseno, ¿en qué intervalo estamos trabajando? 0 Y 0 pi sobre 2, ¿qué le pasa al coseno? positivo. Positivo, o sea que directamente en este intervalo me va a quedar ¿sí? ¿Se entendió? Pregunta, ¿por qué con esta función apliqué este cambio de variable? Porque A es constante y podés hacer la integral de coseno. ¿Y qué pasó en el medio? Vos querías integral de esto. ¿Por qué elegimos este cambio de variable? ¿Qué pasó cuando aplicamos el cambio de variable? Se transforma en coseno. ¿Y qué pasó? Bien, ¿estamos de acuerdo? Pero en el medio, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué desapareció? La raíz. La raíz y los cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? O sea, justamente, el problema de esto es que nosotros estamos eliminando la raíz y los cuadrados. De ahí la elección de esta función. ¿Se entiende? O sea, la elección no es casual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos estas funciones,
La idea es tratar de simplificar lo que nosotros vamos a querer calcular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso específico, ¿por qué me interesa este cambio de variable para este tipo de funciones? Porque me elimina la raíz y los cuadrados. ¿Se entiende? Esa es la razón por la cual se eligen estos cambios de variable. Bueno, ahora sí ya tengo todo para poder hacer cambio de variable. Ya tengo absolutamente todo. Entonces, esto es la integral entre g a la menos 1 en a, g a la menos 1 en b. Ese intervalo es el intervalo 0 pi sobre 2. 0 pi sobre 2. ¿De qué cosa? F compuesta con G. ¿Cuánto me dio F compuesta con G? A coseno de X. Esto es F compuesta con G. ¿Eso que tengo que multiplicarlo? Porque prima, que es 0. Por G', A0. que es A coseno. Esto es A coseno X. ¿Sí? O sea que esto es la integral de 0 a pi sobre 2 ¿de qué cosa? A cuadrado por coseno cuadrado de X de X. Y ahora, El a cuadrado podría fuera con una constante. Y el coseno cuadrado lo calculamos. Es propia trigonométrica. Identidad trigonométrica de la clase pasada. no, te olvidaste de algo en el medio. Te faltó algo. No era el por partes. Es decir, la primitiva de coseno cuadrado la calculamos en la clase pasada, una mezcla de partes con propiedad trigonométrica, ¿se acuerdan? O sea que el hecho es que específicamente ya no tengo que volver a calcular esa primitiva. O sea que, ¿cuánto me dio la primitiva de coseno cuadrado? Por eso elegí ese cambio de variable para que me quedara la primitiva que habíamos hecho en la clase pasada, si no quedaba la de seno cuadrado. Elegí el otro cambio de variable y me quedaba seno cuadrado. La clase pasada, veamos esa primitiva. Nadie copió nada. Seno de X por seno de X más X sobre 2 más K. La constante acá, ¿verdad? Como en barro se va a ir, por eso no la pongo. Entre 0 y pi sobre 2. O sea que le va a quedar a cuadrado seno de pi sobre 2 y coseno de pi sobre 2. O sea que el primer término vale 0 más pi sobre 2 sobre 2. O sea, pi sobre 4. Menos la primitiva en 0. Y ahí el seno de 0 vale 0. Por lo tanto, simplemente y ahí tenemos el valor de la integral. ¿Sí? Entonces, los cambios de variable inverso, en realidad, los que se tienen que dar cuenta son 3 nada más, que son los que vamos a ver ahora. Los otros casos, generalmente nosotros le damos la función. O sea, no, ustedes por sí solos no se van a tener que dar cuenta de cuál es la función G, ¿ya? Salvo en los 3 casos que vamos a ver ahora. El primero es, si la función depende de raíz de a cuadrado menos u cuadrado, parecida a la de recién,
¿Cuál es el cambio de variable? U igual a coseno de x o seno de x, cualquiera de los dos funciona. Dale con el coseno, no sé por qué estoy seno. En este caso, cualquiera de estos dos cambios de variable camina para esa función. ¿Cuál era el objetivo de ese cambio de variable? Eliminar la raíz con los cuadrados. ¿Sí? Por eso aplicamos específicamente ese cambio de variable. El otro caso es cuando tengo raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. ¿Sí? Que acá específicamente los trigonométricos no me sirven. Porque acá me quedaba la relación 1 menos seno cuadrado. En este caso, ¿a qué hay que recurrir? A los hiperbólicos. ¿Cuál era la relación básica hiperbólica? Más o menos, no me acuerdo, seno y hiperbólica Bueno, y cuadrado igual a 1. Más o menos. Más o menos. Menos. Acuérdense que salen de la hipérbole. Y cuadrado menos y cuadrado menos. ¿Qué puse? Sí, se me escapó. Entonces, en realidad, acá el cambio de variable que van a hacer es U igual seno hiperbólico A por seno hiperbólico de X. De tal manera que le quede 1 más seno hiperbólico al cuadrado, que es coseno hiperbólico cuadrado. ¿Se entiende? La misma idea, para eliminar la raíz. El último caso, el último cambio de variable es el de raíz de... ¿Qué zapallo que son? Acá iban a 1. Es lo mismo. Y acá va acá sería u cuadrado menos a cuadrado. En este caso, para este tipo de funciones, el cambio de variable es con el coseno hiperbólico, a coseno hiperbólico de x. Estos tres casos son los únicos que se tienen que acordar. Son los únicos cambios inversos que se tienen que acordar. Todos los demás, en realidad, o le damos la función o sale por otro lado. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Al igual que la clase pasada, vimos el caso 1 para primitivas, también el caso 2 existe para primitivas. ¿En qué sentido? Se supone que yo quiero calcular esta primitiva. Esa es la que quiero calcular, la primitiva de f. ¿Se acuerdan que vimos que esta era la función integral? Para calcular esa primitiva, yo voy a calcular esta otra primitiva, que es la primitiva, vimos que era f de x. Entonces, para calcular esta primitiva, yo voy a calcular esta otra primitiva. Con esta primitiva, ¿cómo obtengo esta otra? A partir de la segunda. ¿Qué tengo que hacer con esto para obtener esto? Las igual No podés igualar. y dividiendo Dividiendo. Vos vas a calcular esto. poniendo la inversa. ¿Por qué? Porque esto es lo que vos calculaste. Quiero obtener f. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Componer con la inversa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, justamente, en el caso de la primitiva esta, lo que vamos a tener que hacer nosotros es componer con la inversa. ¿Se entiende? Ahí tenemos que componer con la inversa.
Entonces, este de vuelta es un poquito más engorroso, pero se supone que si yo quiero esta primitiva, vamos a hacer esta otra primitiva y recién la vamos a componer con la inversa. Quiero calcular la primitiva de a cuadrado menos u cuadrado. Quiero hallar una función que derivada me dé eso. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hallar esa derivada? Esa primitiva, perdón. Con cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? El mismo que hicimos recién. ¿De acuerdo? Esto no va a cambiar. ¿Y cuál fue el que hicimos? A0 de x. Gracias. A0 de x y el de u es igual a coseno de x. Vimos que f compuesta con g me dio a coseno de x. La compuesta ya la hicimos. Entonces, se supone que para calcular esta primitiva, yo tengo que hacer la primitiva de f compuesta con g por g'. Me olvidé eso ahí. Acuérdense que, perdón, me olvidé acá, hay que. Hay coma. Pero. Acuérdense que u es g de x, de u es g' de x, de x. ¿Sí? F compuesta con g es a coseno x, g' es a coseno x, g'. Todo esto lo tienen que componer con qué cosa. Con el arco, no. Con la inversa, está bien, acá no la puse en la inversa. Se supone que todo eso lo tengo que componer con la inversa. La inversa es la misma que calculamos hoy, que era x igual g menos 1 de u, que es el arco seno de u sobre a. Por eso en realidad acá va a ir a coseno de u sobre a. Todo eso. Tengan en cuenta que ¿qué primitiva les va a quedar a calcular? Eso ya lo tenemos. Eso ya lo tenemos. ¿Pero cuál? ¿Esa cuál? La primera, f o g por g'. ¿Y cuál es esa? A cuadrado. Eso no. No, de coseno de x, coseno de x. ¿Tienen en cuenta acá que le va a quedar coseno cuadrado? Y la lo sacan para afuera. ¿Cuál era la primitiva de coseno cuadrado? Ya la habíamos visto por acá hoy. La primitiva de coseno cuadrado. ¿Se entiende? Esta es la primitiva de coseno cuadrado. O sea que, en definitiva, la primitiva de coseno cuadrado es seno de x coseno de x más x sobre 2. Y acá sí me va a importar, como estamos trabajando en primitivas, la constante. Todo eso compuesto con qué cosa? Al coseno de x sobre. Bien, sí, gracias.
Y acá las cosas se ponen interesantes. Primer detalle, el sobre 2 se le voy a agregar el A. ¿Sí? O sea que voy a escribir simplemente A cuadrado sobre 2. Por seno. ¿Qué pasa cuando compongo seno de X con arcoseno de U sobre A? ¿Eh? U sobre A, porque ¿cómo son las dos funciones entre sí? Inversas. Entonces, seno de X, seno compuesto con arcoseno, me da la identidad. De ahí que eso va a ser U sobre A. ¿Sí? ¿Por qué cosa? Ahora, coseno de X compuesto con arcoseno de U sobre A. Lo voy aquí. Más X, que sería más arcoseno. Todo esto, me perdí en los paréntesis, acá va un paréntesis, acá y final. ¿Sí? Pregunta, ¿cuánto vale esto? Coseno de arcoseno. Ya lo hicieron. ¿Cuál es el cambio de variable? ¿Eh? La raíz cuadrada, ¿de qué cosa? De 1 menos. Acá, claro, no, le va a quedar U sobre A al cuadrado. Esa lo usaban también lo usaron en función inversa. ¿Por qué me interesa esta relación? Porque la raíz, fíjense que ahí es donde aparece raíz de A cuadrado menos U cuadrado. ¿Sí? Porque si hacen como un denominador, ahí les va a aparecer esa función. Pregunta. ¿Alguien se hubiera imaginado cuál era la primitiva de esto? ¿Alguien podría darse cuenta que todo esto? Y ahí están específicamente los problemas que tenemos nosotros con el cálculo de primitivas. ¿Estamos de acuerdo? Cálculo de primitivas no es muy sencillo en algunos casos. ¿Tá? Se puede poner muy engorroso. Y cosas que en apariencia no son muy complicadas, raíz de A cuadrado menos U cuadrado, si uno lo mira, parece muy inocente. Sin embargo, me dio todo esta porquería. ¿Se entiende? Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos en cálculo de primitivas. El cálculo de primitivas puede llegar a ser muy engorroso. Bueno, ¿preguntas? Entonces, integración por partes es un método, vimos partes para primitivas, bajo la misma idea. Simplemente en vez de calcular la integral, calculamos la función primitiva. Con cambio de variable, también es otro método de integración, transformamos una integral en otra o una primitiva en otra, y ahí depende de caso 1, caso 2, en qué sentido íbamos a plantear la fórmula de cambio de variable. ¿Sí? Esos dos son métodos de integración. ¿Sí? Esos dos son métodos de integración. Lo que vamos a ver ahora no es un método de integración, ¿tá? Pero me simplifica el cálculo de ¿cómo es que se dice? De integrales. ¿Tá? Pero no es un método de integración. Es lo que, a ver si está puesto como algo acá, el método de composición en fracciones simples. ¿Sí? El método de composición en fracciones simples. Hay
aparece ¿por qué está puesto con? La D debe ser del divisor. Acá P y D son dos polinomios. Polinomio de grado P y polinomio de grado D. ¿Cuándo podíamos dividir polinomios? Si P era mayor a D o igual. Cuando P es mayor o igual que D. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si nosotros tenemos que el polinomio P, el grado de P es mayor o igual que el de D, nosotros podemos dividir ambos polinomios y ahí les va a dar un cierto cociente. ¿De qué grado? ¿Qué grado tenía el cociente? Nivelaciones. P menos D. ¿Estamos de acuerdo? Esto es P menos D. Más, ¿qué cosa? El resto de grado R sobre el divisor. ¿Qué va a pasar necesariamente con el grado del resto? Menor ¿Qué cosa? que D. Estamos de acuerdo. El resto siempre va a ser, el grado del resto siempre va a ser menor que el grado del denominador. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se conoce como una fracción racional. ¿Sí? El método de fracciones simples, se basa en escribir ese cociente en forma más sencilla. ¿En base a qué cosa? Fíjense que ahí tienen escrito ¿qué cosa del denominador? ¿Cómo se llama eso que está ahí? La descomposición factorial. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está hecha la descomposición factorial. ¿De dónde sale la descomposición factorial? De las raíces. De las raíces. ¿Estamos de acuerdo? De las raíces. O sea que para fracciones simples nosotros vamos a necesitar las raíces del denominador. ¿Sí? Las raíces del denominador. Obviamente que el teorema fundamental del álgebra me dice que un polinomio de grado D, ¿cuántas raíces tiene ese polinomio? De raíces. Lo que no me dice es qué tipo de raíces son. Si son complejas o reales. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Como estamos trabajando siempre con funciones reales, acá alfa 1, este alfa 1 necesariamente es un real, ¿sí? ¿Y K qué es de esa raíz? Multiplicidad. La multiplicidad. ¿Estamos de acuerdo? Este K es la multiplicidad de la raíz real alfa 1. Alfa 2 es una raíz real con multiplicidad, en este caso, P. ¿Sí? Ahora, como estamos trabajando con funciones reales, obviamente que ¿cómo van a ser todos los coeficientes de mi polinomio? Van a ser reales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasaba en un polinomio de coeficientes reales si tengo una raíz compleja? Tengo la conjugada. ¿Sí? Entonces, el hecho es que
las raíces complejas en este tipo de polinomios con coeficientes reales se presentan de a pares. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? El término x cuadrado más mx más n tiene raíces complejas conjugadas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá las raíces complejas específicamente se escriben como con el polinomio de segundo grado que me va a dar esas raíces. ¿Estamos de acuerdo? El q, se supone que el q me dice también la multiplicidad de las raíces complejas. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea fundamental de la descomposición factorial. ¿Por qué me interesa la descomposición factorial? Porque con eso es que vamos a hallar las fracciones simples. Lo que vamos a hacer nosotros acá simplemente es mostrarles, específicamente mostrarles, cómo vamos a encontrar las fracciones simples. No vamos a demostrar absolutamente nada de fracciones simples. Ahora, se supone que nosotros vamos a trabajar con este tipo de fracciones. Pregunta: ¿qué pasa cuando d es igual a 1? ¿Qué pasa con esto? Tiene que ser de grado 1 también o menor. ¿Puede ser de grado 1? Mayor. ¿Mayor que 1? El resto. El resto. Tiene que ser menor. Tiene que ser menor. Es una R. Una R en una P. O sea, ¿qué va a ser eso? Una constante. Una constante. Esto es una constante. ¿Y esto? X a la 1. Hay A X a la 1. a x menos y. ¿Sí? Fracciones simples. Para fracciones simples, siempre vamos a trabajar con coeficiente principal 1 en el denominador. Cuando no es 1, ¿qué hacíamos con esto? Simplemente, ¿a dónde lo pasamos? Al numerador. O sea que esto es de la forma 1 sobre a por a sobre el x menos alfa. ¿Sí? O sea, ¿qué me queda esto? Simplemente una constante x menos alfa. ¿Sí? Entonces, eso, cuando el polinomio d es de grado 1, ya es una fracción simple, yo la puedo desarmar. ¿Se entiende? Porque específicamente esto ya no se puede descomponer. Automáticamente les va a quedar esa relación. Pero eso es una fracción simple cuando d es igual a 1. Obviamente que si el polinomio es de grado 1, ¿qué sabemos de este alfa? ¿Cómo va a tener que ser necesariamente? Un real. ¿De acuerdo? El alfa va a ser real. Las cosas se ponen interesantes cuando d es igual a 2. ¿Por qué? Cuando yo voy a mirar esta fracción, obviamente que el resto ahora sí puede ser de grado 1 o 0, ¿no? Pero si el grado del denominador es 2
Si el grado del denominador es 2, ¿qué me pasa con las raíces de ese polinomio? Son 2. O una múltiple. Muchas cosas. Tengo 3 casos. Tengo 2 raíces reales distintas, una raíz real doble o raíces complejas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el caso más sencillo, que es que este polinomio tiene 2 raíces reales distintas. ¿Sí? Dos raíces reales distintas. O sea, acá alfa beta pertenece a alfa beta. ¿Cuál es la idea en lo que se llama la descomposición en fracciones simples? Que esta fracción yo la puedo descomponer en suma de 2 fracciones. Esa suma la puedo descomponer en suma de 2 fracciones. 2 fracciones simples. No se está multiplicando. Acá sí. ¿Por qué sumé esas 2 fracciones? De esas 2 fracciones, ¿qué no conocen? ¿Y cómo hallamos a B? Es igual a ¿A qué? Hallar las fracciones simples no solo implica hallar esto, sino hallar esas constantes. Ahí ven. ¿Y cómo armas el sistema? ¿A qué te referís con operar? Hacemos justamente el denominador común. ¿Cuál va a ser el denominador común específicamente? A por X menos B más... el producto de... El polinomio D. ¿Estamos de acuerdo? Si hacemos cuentas acá, específicamente, ¿qué les va a quedar simplemente? Les va a quedar, es decir, A por X menos beta más B por... ¿Sí? Se me fue un poquito de más. B por X menos alfa sobre menos alfa. ¿Entienden? O sea, la idea justamente es hallar esas constantes. Ahí. Entonces, tengo esta fracción. Se supone que voy a escribir o hacer la descomposición en fracciones simples. Entonces, ¿qué se supone que haríamos primero acá? ¿De qué cosa? Del denominador, o de abajo. Dale. Sí,
perdón. Entonces, ¿qué les queda? Menos 3 más menos raíz de 9 menos 8 sobre 2. Eso les da 1. O sea que les queda 1 menos 1. ¿Sí? Entonces, esto va a ser de la forma A sobre X más 1 más B sobre X más 2. ¿Sí? ¿Qué se supone que hacemos ahí? Como un denominador, X más 1 por X más 2. ¿Y qué les queda? A por X más 2 más B por X más 1. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacen? Pero solo en el numerador. Porque ahí les va a quedar. Les queda X por A más B más 2A más B. ¿Sí? ¿Y ahí qué hacen? Igualas con el numerador. Original. ¿Estamos de acuerdo? Este numerador tiene que ser igual a esto. ¿Y ahí qué van a armar específicamente? Un sistema de ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahí van a armar un sistema de ecuaciones. Donde A más B va a ser igual a 3 y 2A más B tiene que ser igual a menos 5. ¿Sí? En este caso, si a la segunda le resto la primera, ya me queda, o sea que A va a ser directamente menos 5, menos 3, va a ser menos 8. Va a menos 8, y si A vale menos 8, B va a valer 8. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, la idea de fracciones simples es, con las raíces del denominador, vamos a poner diferentes fracciones simples y ahí, resolviendo este sistemita, hallamos las diferentes fracciones simples. En este caso específico, la fracción 3x menos 5 sobre, ¿cómo era? No me acuerdo, x más 1 por x más 2, va a ser igual a, ¿cómo era? A x más 1, o sea, menos 8 sobre x más 1 más 11 sobre x más 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa? Aumentar el grado del polinomio va a aumentar ¿qué cosa? Y aumentar las raíces va a aumentar ¿qué cosa? Las fracciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo tengo un polinomio de grado n, con n
raíces reales distintas, vamos a tener que poner ¿cuántas fracciones simples? N. ¿Qué problema me va a traer eso? ¿Cuántas constantes voy a tener que hallar? Y me va a quedar un sistemita de ¿cuánto por cuánto? N por N. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el hecho es que aumentar el grado del polinomio, lo que complica es las cuentas porque el sistema queda más grande para resolver. ¿Sí? Pero fracciones simples, por suerte, en ciertos casos, fracciones simples tiene un camino más sencillo para resolver sistemas. Que no es una resolución de sistemas, sino que es simplemente otra forma diferente de resolver lo mismo. ¿Qué es? Fíjense que nosotros hicimos común denominador, operamos y llegamos acá y con la identidad de polinomios armamos el sistema. Pero si yo me detengo un paso antes, yo voy a llegar a esta ecuación que está acá. Es igual a... Esa ecuación va a tener que ser igual a ¿qué cosa? 3x menos 5. ¿Sí? Como son polinomios continuos y sin problema, 3x menos 5 va a ser igual a ¿qué cosa? A por x más 2 más b por x más 1. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ¿para qué valores de x se cumple esta relación? Si son dos polinomios. ¿Cuál es el dominio del polinomio? Los reales. Esto se cumple para cualquier real. Pero los reales no me interesan todos los reales, sino algunos particulares. ¿Cuál? Las raíces. Exactamente. ¿Por qué las raíces? Porque cuando x vale menos 2, ¿qué pasa con este término? Se anula. Entonces, ¿qué les va a quedar esto? Les queda simplemente b por menos 1. ¿Se entiende? Y tiene que ser igual a ¿qué cosa? Sustituyen esto por menos 2, les queda 3 por menos 2, menos 6, menos 5, menos 11. ¿Qué pasa con el b? B es igual a 11. ¿Se entiende? Y sin resolver ningún tipo de sistema. ¿Cómo dónde sustituiste? Sustituye nada más. Todo esto. Por x igual a menos 2. Lo que pasa que en este término, esto es ese 0, me queda esto. ¿Cuál es el siguiente valor que vamos a usar? Menos 1. ¿Por qué? Porque ahora se va a anular este término. ¿Se entiende? Entonces, ahora, cuando sustituyo menos 1 en este término, ahí les va a quedar a por 1, menos 1, ¿sí? El término 0 va a ser igual este término. En menos 1 les queda 3 por menos 1, menos 5. Menos 8. Y de ahí ya sacamos que A es igual a menos 8. ¿Sí? Esto, de vuelta, no es ningún tipo de
¿cómo es que se dice? Resolución de nada. Lo que pasa que para este tipo de operación esto simplifica mucho lo que están haciendo, nada más que eso. Pero no es un método de resolución de nada. Simplifica, obviamente, cuanto más grande es el sistema, me ahorra ese tipo de... Bueno, ¿se entendió? Todo esto nosotros lo hicimos cuando partimos con un polinomio de grado 2 que tenía dos raíces reales distintas. ¿Qué pasa cuando las raíces son iguales? Queda al cuadrado. La raíz al cuadrado. ¿Cómo la raíz al cuadrado? La fracción x menos alfa al cuadrado. Para, eso es la de acá, la descomposición factorial. O sea, si la multiplicidad del 2, esto les va a quedar sobre x menos alfa al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que poner dos fracciones simples. O sea, la idea de la descomposición es poner tantas fracciones simples como raíces tenga el polinomio. ¿Qué problema se me presenta si intento hacer lo que hicimos recién? Que si alfa es igual a beta, ¿qué pasa con estas dos fracciones simples? En realidad, es la misma. No es que son dos distintas, es la misma. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el común denominador acá? X menos alfa. ¿Cómo hacemos nosotros específicamente cuando tenemos este tipo de problema? En principio, esta va a ir, porque ¿cómo es que se dice? Es fracción simple, por el alfa. Pero como tiene multiplicidad 2, la segunda fracción simple, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a aumentar la potencia al cuadrado. ¿Por qué? ¿Cuál es el común denominador, el mínimo común denominador de esas dos fracciones? ¿Te faltó qué cosa? Al cuadrado. Ah, ¿de acuerdo? El hecho es que ahí obviamente no es, acuérdense que no es el producto porque x menos alfa al cuadrado es divisible por x a la menos alfa. Y acá siempre vamos a trabajar con el mínimo común denominador. Entonces, el hecho es que cuando tienen multiplicidad, ¿cuál es la idea? De ir aumentando la potencia hasta ¿cómo es que se dice? Hasta llegar a la multiplicidad. En este caso, obviamente, como el polinomio es de segundo orden, más de 2 no puede ser. Pero en un polinomio de orden n podría tener una multiplicidad cualquiera. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que está ahí es 4x cuadrado menos 11x más 16 sobre e menos 1 al cubo x más 2. Obviamente, ¿de qué grado es el denominador? 4. Tiene que tener ¿cuántas raíces? ¿Qué raíces tiene? 1 con multiplicidad 3 y menos 2 con multiplicidad 1. Por la raíz triple 1, ¿cuántas fracciones simples vamos a tener que poner? 3, la misma que la multiplicidad.
Como la multiplicidad es 3, vamos a tener que poner tantas fracciones simples como multiplicidad. Entonces, y tiene que ser diferente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Simplemente a x menos 1 de x menos 1 al cuadrado más c sobre x menos 1 al cubo. Vamos aumentando la potencia de 1 hasta la multiplicidad. Y ahí obtenemos las diferentes fracciones simples. ¿Se entiende eso? ¿Qué pasa con la raíz alfa 2? Es simple. Entonces, ¿cuántas fracciones simples vamos a poner? Simplemente una sola. E sobre x. ¿Se entiende? La idea es, justamente por cada raíz ponemos la cantidad de fracciones simples correspondientes a la multiplicidad. Como el polinomio, el denominador es de grado 4, necesariamente tiene que haber 4 fracciones simples. Entonces, el principio, todo esto que va a ser a sobre x menos 1 más b sobre x menos 1 cuadrado más c sobre x menos 1 al cubo más d sobre x más 2. El alfa ya no es menos 2. ¿Eh? El alfa ya no es menos 2. Ah, sí. ¿Sí? ¿Y ahora qué hay que hacer? El denominador. Y acá es donde se empieza a complicar, porque obviamente si hacemos todas las cuentas, me quedaría un sistema de cuánto por cuánto. 4 por 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahí me queda un sistemita de 4 por 4. Obviamente que no lo vamos a hacer de esa manera, pero vamos a ver en este caso cómo resulta. Yo me voy a entrar por ningún lado y me voy a perder. Si hace común denominador, acá abajo va a ser x menos 1 al cubo por x más 2. Eso no va a cambiar. Entonces, a va a quedar multiplicado por qué cosa. Todos los denominadores. No. Ojo. Porque A está dividido por qué cosa. Por todos los denominadores menos el propio. Ah. Y X menos el propio no te lo escuché. Entonces en realidad es esto dividido de x menos 1. ¿Y qué te va a dar? X menos 1 Por x más 2. Más b es x menos 1 al cuadrado. X menos 1 Por más c por x más 2 más b por x menos 1. Fíjense que para armar el sistema todavía tienen que hacer todas estas cuentas para recién después armar el sistema de 4×4. ¿Estamos de acuerdo? No. En realidad no vamos a hacer eso. ¿Por qué? De vuelta, la idea es que todo esto va a ser igual a qué cosa? A todo esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo de recién, darle valores a x. ¿Por qué? Cuando x vale 1, fíjense que cuando x vale 1, este término es 0, este término es 0 y este término es 0. ¿Se entiende? Entonces,
A ver. Cuando x es igual a 1, dijimos que este 0, acá me va a quedar c por 3. A la 3. Ah, no, perdón. No hay nada ahí. 1 más 2 es 3, y después el 3 que aparece ahí, el otro término 0, va a ser igual a qué cosa. Y ahí sustituye todo esto en 1. 4 menos 11 más 16. Dividido 3. No, todavía no. Vale. Primero planteo la ecuación, después hago la cuenta. En realidad, 20 menos 11 es 9, esto es 9. Y acá van a sacar que c es igual a 3. ¿Sí? ¿Qué otro valor vamos a tomar ahora? La otra raíz. Menos 2. Entonces, con menos 2, ¿qué va a pasar? Se anula este término, se anula este término, se anula este término. No se anula el otro, el último. Y les va a quedar d por menos 3 al cubo. Acá sí es. Y va a ser igual a qué cosa. Y ahí tengo que sustituir todo esto porque era por menos 2. Entonces, te queda 4 por menos 2 al cuadrado, menos 11 por menos 2, más 16. Más 16, 32. 20 más 22. Más 22, 54, ¿no? Y 3 al cubo, Menos 27. menos 3 al cubo, 27. Entonces, ¿de qué te va a quedar? ¡Wow! Los maté con esa cuenta. La 2, 3. 3, 2. 2. Menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco son bueno. ¿Qué problema tengo acá? Se me terminaron las raíces. Se me terminaron las raíces. ¿Qué ibas a decir? Que con esa puedes sustituir o no. Pero por ahora no me interesa mucho eso. Pero con esto obtuve dos raíces, dos constantes. Me faltan allá, ¿cuántas constantes? ¿Y qué necesitamos? 2 ecuaciones más. ¿Estamos de acuerdo? Con las otras me tengo que ingeniar. ¿En qué sentido? Acá los valores que tomé fueron 1 y 2. Por suerte, ¿qué raíz no tiene? 0. Entonces, ¿qué hago ahora? Simplemente tomo otros valores distintos a las raíces. En este caso específico, como el 0 no es raíz, lo que voy a hacer es sustituir todo por x igual 0. Nada más. El primer término simplemente me va a quedar 16. ¿Dónde se fue el 0? No, ¿qué es? Se me fue el ejercicio. Ahí abajo. Así que debe pasar para atrás. En x igual 0, por un lado me queda 16. Ahora, ¿qué va a pasar? A diferencia de los otros casos que es raíz, estas constantes no se van a ir. ¿Por qué?
Porque cuando vale 0, acá me queda menos 1 al cuadrado por 2. O sea que me va a quedar 2a más, ¿qué cosa? Acá cuando vale 0 me queda menos 1 por 2, menos 2, ¿ven? Más acá me queda 2c más, y la última me queda menos 1 al cubo, va a ser menos d. ¿Sí? De los cuales conocemos D y C. O sea que 16 va a ser igual a 2a menos 2b. C cuánto era, 3, 2 por 3, 6. 6 menos d. O sea, 8, me queda 8 de este lado, y acá le va a decir, como tengo un 2, en definitiva, le va a quedar que a menos b va a tener que ser igual a 4. ¿Cuál es la diferencia acá? Obviamente que en las raíces yo tengo directamente el valor. Acá no, porque lo que voy a obtener es una ecuación con dos incógnitas. ¿Sí? Me falta todavía una ecuación más. Probar con otro número. O acá hay otra forma más sencilla de ver qué es. Sí, pero sin hacer cuentas. Esa es la gracia. Hacer las primeras cuentas. No, pero con los que tenés C igual 3 igual. Pero te faltan A y B. Te falta otra ecuación más. Te falta una ecuación más. ¿Qué pasa? Se podría multiplicar y dividir. Se podría multiplicar y dividir por otro lado. ¿Multiplicar y dividir? Sí, en la edición para agregar otra raíz. No, que no tiene sentido eso, agregar otra raíz. No, pues ya las raíces las calculaste. No vas a agregar raíces que no tienen el polinomio. ¿No me acuerdo? No vas a ver. Podés sustituir otros valores, como usaste 1, 2, 1 menos 2, 0. Puedes usar menos 1, ese tipo de números podrías usar. Pero, para armar el sistema original, ¿qué tienen que hacer? Desarrollar todas estas cuentas hasta obtener todo esto. Le va a dar un polinomio de qué grado? De grado 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si se fijan, no todos los términos van a aportar constantes a los términos de orden 3. No todas las constantes A, B, C, D van a aparecer en x al cubo. ¿Cuáles son los únicos términos que van a aparecer en x al cubo? A y D. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en realidad, justamente ahí lo que voy a considerar son los términos de orden 3. Porque A más D, ¿cuánto les tiene que dar? Que son los dos términos de orden 3. Cero, porque no tengo orden 3. ¿Se entiende? O sea que acá A más D va a tener que ser igual a 0. O sea, cuando no tienen muchas raíces distintas, hay que ingeniárselas a buscar los sistemitas, ¿no? Como D vale menos 2, y acá sacamos que A vale D vale menos 2, esto vale A vale 2. Vamos a sacar que vale 2, y como A menos B vale menos 4, B tiene que ser menos 2. ¿Sí? Y ahí hallamos todas las constantes. ¿Se entiende? Entonces, esto sería igual
¿A cuánto dio? 2 sobre menos 2. ¿Ven? No, B menos 2. A dio 2 y B menos 2. Me dijeron cualquier cosa. 2 y menos 2. C, no les voy a creer porque dice cualquier cosa. 3 y D ¿sí? Y ahí tenemos la descomposición en fracciones simples de todo esto. ¿Sí? ¿Me falta todavía qué cosa? No, integral no importa mucho. ¿Qué raíces me faltan? Las complejas. Pero para no arruinar la sorpresa, lo hacemos la clase que viene.